Les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos. Hoy estamos celebrando un aniversario más de la traducción de la Reforma Protestante, y necesitamos hablar de que verdaderamente la Reforma Protestante surgió de las grandes, pero grandes corrupción que había en la Iglesia Católica. De tal manera que en la Iglesia Católica había dos autoridades: la Biblia y la tradición. La tradición en este caso era importantísima porque la superponía y le daba más autoridad que la escritura. Pero esta tendencia no solamente es de la Iglesia Católica, sino que sencillamente cuando los fariseos habían puesto con más autoridad la tradición que la escritura. Cuando dice el Señor, ustedes han cambiado la tradición por la palabra y la ley. Cuando dicen, todo lo que tengo y todo lo que poseo y todo lo que me gano es para Dios, se lo dedico a Dios. De tal manera que si tengo que mantener a mis padres, no puedo porque ya los dediqué a Dios, y lo que he dedicado a Dios no se lo puedo dar a los hombres. Hipócritas, le dice Jesús, han cambiado la ley de Dios por sus costumbres y por sus tradiciones. Cuando hay un mandamiento grande que dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en los días que pasas en este mundo. Y has cambiado la tradición y le has dado más importancia que verdaderamente a la ley. A partir de ahí, eso es el famoso Corbán, que cambió la tradición. Así sucesivamente han pasado multitud de tradiciones y llegamos hasta cerca de la Reforma Protestante. Habían pasado muchos concilios, habían pasado muchas bulas papales, habían pasado muchas proclamas, y entre ellos se anteponía la tradición a la escritura. Decía, el Señor tiene méritos incontables, créditos incontables. María tiene méritos incontables. Los santos tienen méritos incontables. Entonces vamos a cederle esos méritos a aquellas personas que han muerto y que están en el purgatorio, para que puedan salir de ello y hacer el proceso de la indulgencia. ¿Dónde está la asunción de María en la Escritura? ¿Dónde está la sucesión de papas en la Escritura? ¿Dónde está el purgatorio en las Escrituras? ¿Dónde están las bulas papales, los decretos, los concilios que cambian la Escritura? ¿Dónde están? Definitivamente que 200 años antes de Lutero se había levantado Juan Wycliffe, que había protestado contra eso, pero no le escucharon y fue su movimiento socavado. En el año 1521, un poquito antes del descubrimiento de América, Martín Lutero pone en la catedral de Westminster, de
Wittenberg, la famosa proclama de las 95 tesis. Wittenberg. Y eso fue como una bomba porque se regó completamente en todo el tiempo del siglo XVI, siglo XV así, siglo XVI. Y esto hizo que, como reguero de pólvora, se divulgara por todo aquel ambiente de la civilización. Intervinieron también en este aspecto la imprenta inventada por Juan de Gutenberg, el Renacimiento que volvía a las fuentes clásicas y a las culturas. Intervinieron un montón de adelantos de las ciencias. Entre ellos tenemos a Giordano Bruno, que en aquel tiempo se creía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, la Luna, las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Dice Bruno, no, eso no puede ser posible. La Tierra es la que se mueve alrededor del Sol. Y esa proclama le costó la muerte en la hoguera. Viene Galileo Galilei y dice, la Tierra se mueve por sí misma en la rotación. Tuvo que retractarse, pero al final dice, bueno, está bien, no se mueve. Pero al final dijo, aún siento que se mueve. Y lo condenaron a vivir recluido durante todo el resto de su vida a su casa, no le dejaban salir. Y si no hubiera sido por una hija que estaba en un convento, una monja, que le daba el sustento, hubiera perecido de antes. Entonces la Iglesia Católica era el medio por el cual se conseguía la salvación por medio de los sacramentos. Entre ellos está el bautismo, la confirmación, la penitencia, el sacerdocio, el matrimonio y la extrema unción. Con esos sacramentos se conseguía llegar al cielo. Y entonces de tal manera que ellos determinaban que solamente a través de la Iglesia Católica se conseguía la salvación. En cambio, viene Lutero y pone las 95 tesis y pone en contra las bulas papales, pone en contra las indulgencias, y las 95 tesis fueron las que precisamente propiciaron la reforma. Unos meses después fue convocada la dieta de Worms. Esta dieta, bueno, dijo Martín Lutero, esta es una oportunidad que me dan para que las personas y los clérigos y los principales reyes de aquel tiempo podían oír la verdad sobre la palabra. Resulta que no le permitieron a Martín Lutero defender su tesis y le dijeron que se retractara. Estando allí Carlos V, que había sido elegido como rey de España, y no pudo hablar, sencillamente todo estaba montado y decía, bueno, si tú te retractas de estos escritos que tenía ahí, los escritos de Martín Lutero, entonces vamos a perdonarte. Entonces le dice Martín Lutero, déjame 24 horas para pensarlo. Y así fue. A las 24 horas llegó nuevamente Martín Lutero y le dice, pongo de testigo a mi conciencia que estas tesis, estas escrituras que he hecho, yo no me retracto porque son la verdad. Y como son la escritura y son inspiradas por Dios, yo no puedo negar la eficacia de Dios. Por lo tanto, yo no puedo renegar de las escrituras. Con esa proclama, Martín Lutero se pone a la cabeza de la reforma.
O sea, pues se conquista la reforma. ¿Qué es lo más importante de la reforma? La reforma viene siendo que antes de Martín Lutero solo había una Biblia, y era la católica, era la Biblia latina, la Biblia de Jerónimo, la Vulgata. Y esa era la única que se leía, y no la leía el vulgo, sino que la leían los altos clérigos. Porque ellos sostenían que si se la daban al pueblo, el pueblo iba a tergiversar la interpretación de la palabra, iba a ser su postrimería de fe, iban a ser distorsionadas. Por tanto, era prohibido que la gente del pueblo pudiera leer las escrituras. Pero viene Martín Lutero y comienza desde los originales de latín, del griego, de la Septuaginta, y de las originales de la Biblia de los hebreos, conforme al hebreo, y un poquito también de arameo. Con esto escribieron la escritura y la tradujeron al alemán. Entonces, completamente eso ya se adquirió el conocimiento, el pueblo adquirió el conocimiento que estaba retraído solamente a las élites y a los clérigos, y los clérigos que tenían dinero. Después, en 1531, Casiodoro de la Reina traduce todas estas lenguas al castellano, y eso lo hizo de una manera escondida, porque después lo estaban buscando para apresarlo y condenarlo a la hoguera. Sin embargo, él huyó como 10 años de un lugar a otro y no lo pudieron capturar. 10 años después, después de Reina surgió Valera, Cipriano de Valera, que agarró la escritura, la corrigió, y esa es la que nos llega a nosotros con el nombre de la Biblia Reina Valera. La Biblia Reina Valera tiene muchas correcciones, pero son casi lingüísticas, porque el lenguaje va cambiando en el devenir de los tiempos, y entonces se va adecuando a cada una de las épocas. No es que nos llega a nosotros la revisión del 60, nos llega la revisión del 95, pero corresponde precisamente no al fondo, sino a la manera como fue expresado en el lenguaje actual. Hay muchas Biblias en la cristiandad, y esas Biblias son tan numerosas que hay 98 traducciones de la Biblia de los originales, pero cada una de ellas a la agua para su molino, y cada una de ellas tiene serias diferencias. Y entonces nosotros aconsejamos a las personas que vayan a los originales. Ahora hay facilidad de conseguir el griego y el hebreo, y podemos leer la Biblia sin transformación y sin problema de las traducciones. Si hay algún problema de un pasaje oscuro, como lo expresa la carta de Pedro, que dice que las cartas de Pablo tenían sus pasajes oscuros, pero ahora, en aquel tiempo, pues no habían casi traducciones. Entonces, pero ahora tenemos miles y miles de tratados en los que podemos nosotros escudriñar y ver cuál es la verdad de la interpretación de esos pasajes oscuros. Ahora tenemos más facilidades, y con internet con mucho mayor razón. Hermanos, la proclama de Martín Lutero
es la que marcó una sola escritura como verdad. Hay muchas interpretaciones, pero la única autoridad que se sostiene desde la Reforma es que la escritura es inviolable, es la palabra de Dios, es la revelación completa de Dios y su voluntad a través de los hombres, ¿ya? Y de esta manera nos llega a nosotros, y la mayoría de los eruditos sobre la palabra tienen un gran respeto por no transformar, ni corregir, ni siquiera acortar la palabra. Eso es muy importante que nosotros sepamos eso. Y otra cosa muy importante es que nosotros nos llega la escritura como la única autoridad. Pero siempre hay problemas. A partir de la Reforma hubo muchas transformaciones, entre ellas muchas tradiciones, de donde tenemos la iglesia luterana, tenemos la iglesia calvinista, tenemos la iglesia anglicana, tenemos la iglesia reformada, tenemos la iglesia metodista, y por último ahora tenemos la iglesia pentecostal. Dentro de este movimiento ha surgido una aberración, y es la teología de la prosperidad, que han transformado las escrituras tomando en cuenta pasajes que no corresponden y que no obedecen a una exégesis autoritaria ni tampoco a una hermenéutica, de tal manera que se ha sido transformada el mensaje de Jesús que nos conduce a la cruz. Y ellos dicen que somos adeptos a Jesús y al Señor porque somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos la perspectiva de ser millonarios y tener una vida digna de un rey. Cosa de que, si le preguntamos quiénes de los apóstoles tuvieron dinero, yo les aseguro que ninguno de ellos. Todos murieron y todos cumplieron con la verdad de la palabra. Entonces la teología de la prosperidad es una aberración muy grande, y los cabecillas y los que la siguen tendrán su paga. No crean que se van a quedar así nomás. Hermanos, nosotros agradecemos a Martín Lutero, que fue utilizado por Dios para transformar aquella iglesia que estaba desviada, transformarlo a una iglesia victoriosa que nos llega hasta nuestros días. Por eso es que nosotros celebramos los 499 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos, y debemos celebrarlo con alegría y gozo, porque eso nos da la oportunidad de conocer la verdad. Y como dice Jesús en su palabra, si mi palabra permanece en vosotros, ¿ya? Conoceréis la verdad, seréis verdaderamente mis discípulos, y la verdad os hará libre. Nosotros tenemos una libertad grande y una gracia grande. La sola proclama de la Reforma son 5 fundamentos, una sola escritura, una sola gracia, una sola fe, un solo Señor y una sola gloria para Dios. Esos 5 elementos son muy importantes que nosotros lo guardemos como mandamientos y como verdades absolutas, porque aún en su palabra nos dice que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para conducir al hombre a la verdad, a toda buena obra, y que sea verdaderamente un hombre preparado para servir a Dios. Hermanos, demos gracias al Señor por esta reforma que ahora nosotros estamos celebrando con alegría,
porque Dios tuvo misericordia de nosotros y utilizó a hombres en su tiempo, o sea, en su kairos, utilizó al hombre en su tiempo para poder revelar la verdad, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dios le bendiga, Dios le guarde y tenga misericordia de aquellos que se convierten verdaderamente al Señor. Les hablo para ustedes, sus siervos del Señor, Ramón Antonio Pérez Talavera, pastor de la iglesia Movimiento Evangélico Renovador, Renovación Cristiana, un nuevo nacer en Cristo Jesús. Y también miembro y pastor de la iglesia Faro de Luz. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Gloria al Señor.